Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a la Fundación Ortega Marañón y concretamente al espacio María de Maeztu. Es un absoluto privilegio estar en un lugar, como pueden ver, tan cómodo y que nos acoge, ¿no?, en estos días que hace tanto frío o calor o ninguna de las dos cosas o ambas cosas. Hoy, siguiendo la cuestión del laboratorio con el tema de nuestro tiempo, hoy iniciamos una conversación, podríamos llamarlo así, porque va a ser esto, sobre un tema absolutamente apasionante: impulsar las vanguardias. ¿Por qué digo que es un tema apasionante? Porque es un tema que siempre despierta o suscita interrogantes, ¿verdad? Para ello hemos traído tres personalidades, todo hay que señalarlo. María Isabel García García, que es codirectora del máster de la Fundación y la Complutense de Cultura Contemporánea. Aparte es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. No vamos a alargarnos en lo que son los currículums, porque tardaríamos 3 horas en leer todos los currículums de lo absolutamente repleto que lo tienen ambos. Isabel, me gustaría siempre mencionar que su tesis era los orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid, con lo cual, cuidado, desde 1909 a 22, persona también muy versada en el tema, es una experta comisaria también, ha tenido una experiencia, muchísimas exposiciones. Y aquí pues nos va a acompañar también Esteban Romero Frías, que es vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Siempre, ¿no?, lo que viene demostrándonos toda una pelea por la innovación pública, social, el aprendizaje digital. Y está, hay que decirlo así, que está en un proyecto fantástico como es Impronta Granada, que es muy original, diferencial. En una de sus propuestas siempre es la identificación del talento, ¿no?, y el impulso del mismo. Pues veremos qué nos dice ahora. Y luego está Pedro Saravila, que es director de fotografía, director de la Escuela de Cine de Matadero, productor, director de Relente Producciones. Imagino que vería en el documental que estuvo detrás, que era Una mujer sin sombra, sobre Asunción Balaguer, documental estupendo. Y también siempre profesor de la Escuela de Fotografía, allí en la Universidad de Cádiz. Ah, sí, bueno. También. Y está también muy interesante porque el cine en este momento está en un momento importantísimo de cambio, ¿no? Decía Mike Figgis: el cine ha muerto, viva el cine. Entonces, él nos dará también un acercamiento a ese campo, ¿no? Bien, entonces les explico un poco cómo va a funcionar. Van a hablar cada uno a lo largo de 10 minutos y posteriormente podrán intervenir ustedes o indagaremos en las diferentes inteligencias o cómo puede afectar la inteligencia artificial, cómo es mejor enfrentarse a ella, cómo es mejor no, cómo es mejor aceptarla, cómo puede, ¿no?, la inteligencia artificial ayudarnos a impulsar las vanguardias. Son cuestiones que veremos, ¿verdad? Porque algo tenemos que tener claro, y es que siempre el tiempo, ¿no?, lo que ha marcado el ritmo o la dirección de las vanguardias, es el progreso, de eso no hay duda, ¿no?, del avance científico y tecnológico al correspondiente desarrollo industrial, ¿no? Porque se puede progresar en el imaginario siempre, ¿no?, de la vanguardia, y eso significa que hay que romper, ¿no?, con una tradición a lo mejor academicista y rechazar cánones
y demás cuestiones, ¿no? Pero nunca hay que olvidar que aunque la creación posterior pues modifique o transforme, bueno, o reinterprete también, esto no significa que en modo alguno la anule o desautorice, ¿no? Lo anterior puede ser un movimiento artístico, puede ser un movimiento económico, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Porque ninguna creación nueva nace legitimada, ¿no? Yo tiro cosas para que ellos después cojan o desarrollen otras cuestiones, ¿no? Decía que Günter Grass, tengo una nota aquí, que decía que la vanguardia nos hizo creer a pies juntillas que lo último es siempre lo mejor. Podemos ver. Canetti dice una cosa maravillosa, ¿no? Que es, a medida que crece el saber, cambia de forma. No hay uniformidad en el verdadero saber. Todos los auténticos saltos se realizan lateralmente, como los saltos del caballo de ajedrez. Lo que se desarrolla en línea recta y es predecible resulta irrelevante. Lo decisivo es el saber torcido y sobre todo el saber lateral. Bien. ¿Qué sucede también con la vanguardia? Sigo indagando un poco. Siempre ha tenido un poco una marca, un estigma, si los prefieren, ¿no? Que puede resultar un poco complicado, ¿no? Que es su llamado, entre comillas, podríamos decirle, ¿no? Su sesgo colonialista y elitista. Bien, ¿por qué? Porque normalmente, por definición, vanguardia es una élite, ¿no? Una minoría selecta. Bien, veremos, a ver, ¿no? ¿Cómo podría, pregunto en alto, cómo podría convocarse lo propicio de un tiempo por venir una vez apagada lo que es la posición o la pasión por las vanguardias? Porque aquí viene la pregunta que daremos continuidad o el principio. ¿Existe vanguardia o ya es la retaguardia? Aquí la posición de la retaguardia siempre se distribuye, ¿no? Siempre bueno, pues en espacios confusos, ¿no? También es verdad, ¿no? Tocando un poco el arte, ¿no? Hay un presente casi performativo, ¿no? Una retaguardia curatorial, ¿no? Que quizá obliga a los museos a comisionar experiencias o generar eventos en un, bueno, pues quizás sea un delirio febril de la participación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues comencemos. Pues Pedro, arranco. Tienes la palabra. Bueno, fantástico. Pues muchas gracias por venir aquí hoy. Gracias a todas, a la Fundación, a vosotras. Espero que estéis bien y que, bueno, que todo os vaya más o menos bien, ¿no? Porque ayer justo pues estaba ahí haciendo unas tortillitas francesas, ¿no? Para los niños. Estaban ahí justo y estaba pensando en esto de las vanguardias, ¿no? Leyendo un poco por primera vez, mientras tanto, todos estos temas sobre la inteligencia artificial y lo más interesante sobre las inteligencias individuales y colectivas. Y tuve ahí unas sensaciones muy interesantes, ¿no? Durante todo este ratito que estaba cocinando, escuchando a Sancho que se había echado una herida en el pie, y que el hombre le dolía, había que curarlo, pero igual también estaba pensando si tenía que esperar a mañana, ¿no? Porque a lo mejor se la acababa de ver y estaba un poco infectada, tenía que abrir un poquito y tal, y digo, bueno, me pedía que esperara al día siguiente. Yo una de las cosas desde mi experiencia, porque mi experiencia sobre todo viene de hacer cine, sobre todo de hacerlo, ¿no? Más que de estudiarlo o analizarlo, y de también compartir la experiencia del cine, de la creación cinematográfica y de la filmación con gente muy jovencita, con chicos y chicas pues desde 12 a 20 y tantos años, la mayoría en situaciones
vulnerables, ¿no? Con vidas complejas. Entre eso y mi experiencia personal, para mí lo más vanguardista ahora mismo creo que sería escuchar. Para mí eso creo que es lo que encuentro más vanguardista, ¿no? Escuchar y también en referente a escuchar, hay algo que también me parece muy vanguardista en este sentido, o que tiene mucho que ver con la inteligencia personal y colectiva, sobre todo, hablando también de esto, que es entender lo que supone vivir entre el miedo, la muerte y la belleza. Para mí esto es, últimamente, viene siendo un poco lo que más, sobre lo que más pienso cuando desarrollo mi trabajo, cuando estoy con los chavales, cuando filmo, porque el cine no es, ¿no? El cine como que está siendo, ¿no? Yo creo que todo, ¿no? Está siendo. Y de ese escuchar, porque cuando escuchamos al otro, y el otro también se siente escuchado, pues ahí se genera algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con que nos lleva también a la belleza. Bueno, voy a poner un ejemplo o una situación concreta, ¿no? Pues hay muchos de los chicos y las chicas con las que trabajamos que han vivido experiencias muy complejas. Contar algo tan doloroso y tan duro es muy difícil, pero lo más difícil es encontrar a alguien que te escuche, que esté dispuesto a escucharte. Claro, cuando encuentras no solo una persona, sino varias personas que están dispuestas a escuchar tu relato, o a escuchar lo que nunca has podido contar, o lo que nunca ha sido escuchado con la atención y el tiempo, la intimidad y el espacio seguro que merece, de repente ahí se genera un espacio de comunicación nuevo y, por lo tanto, pues sanador, ¿no? Cuando hablamos del arte, cuando una experiencia de ese tipo se convierte en arte, cuando se convierte en literatura, cuando se convierte en poesía, cuando se convierte en cine, en una película, y adquiere ya esa construcción o ese, digamos, ese dispositivo artístico, de repente genera una atención, genera un tipo de público, ¿no? Pues que va a una sala a ver una película, etcétera, se convierte en una obra y a través de eso se crea un canal de comunicación nuevo. O sea, pues el objeto de la criminalización o el objeto de la compasión del que partió, de ese objeto que empezó siendo ese chico, esta chica, junto con sus compañeros, pasa a ser un sujeto creador, con una capacidad crítica, con una conciencia de su obra, con un discurso, con una atención sobre algo que ha contado, que no tiene por qué ser un testimonio documental, que no tiene por qué ser sino que puede ser perfectamente una ficción o una película, bueno, pues, o sea, no tiene por qué, ¿no?, estar en primera persona, ¿no? Y ahí ocurren cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo que uno deja de estar tan solo, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. Y a nivel más práctico, pues favorece totalmente la resiliencia, ¿no?, de las personas. O sea, están preparados para afrontar nuevos retos, porque bueno, se ha adquirido una confianza, ¿no? Tengo por aquí alguna cosilla más apuntada sobre todo sobre el tema que leía en los artículos sobre la inteligencia, sobre las 3 inteligencias que se analizan, ¿no? Y claro, ahí no sé el tiempo que llevo, pero bueno, me parecía muy interesante el tema de
todo esto que está despertando, este interés que despierta el concepto y lo que hay detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Era como, bueno, tal vez estaría bien revisar por qué estamos llamándolo inteligencia, ¿no? O sea, porque la inteligencia tiene que ver, desde un punto de vista pues, de etimológico, sobre una capacidad de decidir, ¿no? entre diversas opciones, ¿no? Y desde un punto de vista psicológico, entre una adaptación a un medio, ¿no? A un medio que cambia. Luego, como os comentaba antes, para mí lo más inteligente y más vanguardista es escuchar. O sea, porque claro, o sea, la capacidad de acumular, o sea, de recibir información y acumularla como un receptor que archiva, divide, etcétera, y luego generar nuevos contenidos, que es por lo que creo que estamos muy sorprendidos, a mí me causa poca sorpresa, la verdad. O sea, a mí lo que sí me causa una sorpresa total, lo que me fascina, es la capacidad de, no de acumular contenido, sino de escuchar e identificar emociones en el otro. Y en función de esas emociones poder reaccionar libremente en un tiempo y un espacio íntimo y cuidado, ¿no? O sea, que es lo que nos hace falta, ¿no? Espacios de intimidad, bueno, con todo este tema. Entonces, esto sí que me asombra, ¿no? O sea, el que hoy, por ejemplo, una chica llegara a clase tarde, bueno, tarde, en la escuela, yo dirijo la Escuela de Cineteca de Madrid, de Matadero, la Escuela de Cine, es una escuela pública y gratuita de cine para chicos y chicos que tienen dificultades. Y bueno, da igual que llegues tarde o que llegues más temprano, o sea, no evaluamos eso, ¿no? Pero llegaba ella, llegaba Ainhoa y se disculpaba, estábamos... Lo más importante siempre es preguntarnos qué tal estamos, ¿no? Cómo estamos, tener un tiempo para hablar antes de empezar a hacer cualquier cosa, ¿no? Y ella pues contaba, creo que por primera vez, cómo se sentía frente a una situación de vengo de Perú, mi hermana, porque mi hermana está enferma, mi hermana es un año mayor que yo, ya tiene 18 años, necesitamos diálisis porque tiene los 2 riñones pues, que no le funcionan, ¿no? Me vengo sola con mi hermana y entonces tengo que cuidar a mi hermana, por lo tanto soy su responsable con 18 años, soy responsable de mi hermana, tengo que ir al hospital 3-4 veces a la semana y además mi hermana es la que lo está pasando mal, porque es la que está enferma, es la que tiene un problema súper grave, yo no. O sea, yo no tengo derecho a pasarlo mal, yo no tengo derecho a... Entonces estaba la mujer y bueno, pues estábamos hablando sobre esto y era, pues claro, tienes derecho a, no solo a venirte abajo, a estar cansado y a pasarlo mal, o sea, que tienes derecho a sentir rabia, a enfadarte, tienes derecho a identificar que esta situación es injusta, ¿no? Porque lo normal es que tu padre o tu madre se ocuparan de tu hermana, eso sería lo lógico, tú puedes apoyar a la familia, pero tienes unos padres que debían estar ahí, por circunstancias no están, entonces, bueno, todo eso es lógico, ¿no? Que te sientas así, que lo puedas compartir. Ainhoa estaba hablando y sus compañeros la han escuchado y ha sido, pues como siempre que alguien habla y el resto escucha y hay tiempo para hacerlo, ha sido una maravilla, o sea, ha habido un momento en el que su compañera al lado ha decidido abrazarla, otros intentaban acompañarla en su situación complicada, darle ánimos, decirle, venga, vente arriba, tienes que, no te preocupes, estamos aquí, para nosotros eres importante. Y luego ha habido uno concreto que ha sido fantástico porque directamente ha dicho, bueno, son todos chavales de 16, 17 años, ¿eh? O sea, es increíble. Es increíble lo brillantes que son, la capacidad que tienen para expresar amor hacia los demás, o sea, hacia el que tienen al lado. Y se conocían de hacía 3 días, ¿eh? O sea, yo creo que esto a mí me impresiona muchísimo, porque estoy completamente
en contra del pesimismo cuando se habla de este mundo, de lo mal que está todo, de los jóvenes. O sea, yo no sé, no lo veo así, ¿no? Y cuando, como tengo tanto contacto con esta gente en este tipo de espacios, me asombran cada día. Ha llegado otro compañero y ha dicho de repente, todo esto lleva un acompañamiento terapéutico de una psicóloga que es codirectora de la escuela, terapeuta, cineasta. Estábamos todos en esta sesión y ha habido un compañero que ha dicho, bueno, ya está, ¿no? Ya sabemos lo que le pasa a Ainhoa, ya lo ha compartido, ahora vamos a aportar soluciones. Y a mí me ha asustado un poco, ¿no? Digo, qué tío más valiente, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo solucionamos esto? O sea, solo se me ocurre decirle, bueno, aquí estamos, esto es muy complicado, tienes derecho a compartirlo con nosotros, a sentirte como quieras, y aquí estamos para que a lo largo del año pues sigamos trabajando, sigamos creando juntos, estamos escribiendo ya una película, han estado rodando, etcétera, ¿no? Y el tipo, bueno, pues adelante, venga, Cristian, y tal. Y el tipo le dice, sé que cantas muy bien, te he escuchado el otro día, que había grabado algo, y me pareció también un signo de inteligencia increíble, ¿no? Que en medio de esta crisis ella optara por cantar. Madre mía, es que me parecía, pues eso, y dice, mira, yo escribo, mi compañero es productor, o sea, productor, y otro compañero que tienen también. Productor, bueno, que tiene un ordenador, un micro, crean bases, graban sus propios temas, escriben sus canciones de reggaetón, de rap, de hip hop, etc. Luego las comparten, las suben a YouTube, tal. Y dice, así que vente con nosotros. Le estaba diciendo, le estaba recordando también que podía disfrutar, ¿no? Que podía emplear su tiempo, una parte de su tiempo también en pasárselo bien, en estar con ellos, tal. Entonces, bueno, todo esto, cuando lo estaba viviendo esta mañana y tal, pues se me ocurría compartirlo con vosotras, ¿no? Porque realmente ahí es donde estoy y donde me pasa y encuentro las actitudes más inteligentes y en muchas ocasiones también más vanguardistas en lo que tiene que ver con las relaciones y con la inteligencia individual y colectiva. Y ya por cerrar, creo, ¿no? Sí. Más o menos. Por último, recuperar ese encuentro, ¿no? Entre el miedo, la muerte y la belleza. O sea, creo que son tres conceptos o tres hechos consustanciales totalmente a la vida, o sea, con los que vivimos, que nos acompañan constantemente y que, bueno, pues hay una moda tal vez bueno, no hay que tener miedo, no, sí, el miedo está ahí, pero es importante saber convivir con él y es importante también ser consciente de que la muerte está ahí, de que la tenemos aquí al lado de nosotros, también en gente que nos rodea, etcétera, pero que a la vez podemos convivir con el miedo, con la muerte, pero hacer de eso una obra bella, ¿no? Esto es lo que les ocurre también a estos jóvenes con los que trabajamos y a mí, por supuesto, cuando trabajo con ellos, cuando hacemos cine. Cuando hacemos cine sin imitar formas de contar, contando con nuestras propias formas, cuando hacemos cine explorando los límites de la representación, cuando hacemos cine desde la autorrepresentación y desde la libertad que da una producción, una película que se escribe, se filma y se va modificando constantemente en el mismo proceso, ¿no? No tiene un proceso, no escribimos, filmamos, montamos, sino que vamos haciéndolo todo prácticamente a la vez, ¿no? Ahí encontramos un lugar para la belleza. Y esto, en este mundo tan complejo
y en el que hay tan pocos espacios, vuelvo a ese punto, ¿no? Para la intimidad y para la escucha, creo que es algo, bueno, pues inteligente y vanguardista, ¿no? Vale, muchas gracias, Pedro. Hablaremos después de la confluencia creativa y demás. Ahora vamos a escuchar a la profesora Isabel García, por favor. Pues cuando... Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría comenzar aludiendo a un libro de Ortega y Gasset, creo que es el lugar más apropiado para ello, un libro que se publicó en el año 1923 y llevaba por título El tema de nuestro tiempo. Ortega hablaba del tiempo, decía que el tiempo tiene una misión que está capitaneada por las generaciones. Sin duda alguna, esa idea de las generaciones es la preparación de una época. Habría que preguntarse, quizás, como lo hizo Ortega y Gasset, si nuestra época, la que estamos viviendo hoy en día, está en crisis, si debemos superar el problema o bien aceptar el destino, nuestro destino. Esto, sin duda alguna, en 1923, en los años 20, en un momento en el que Ortega hablaba de superar esa subjetividad que se había establecido en el racionalismo y en el idealismo de la época de la modernidad. Sin embargo, nosotros vivimos en otra época, ¿no? Nuestra generación está destinada a llevar esa vanguardia. Bueno, es una de las preguntas que nos podemos hacer. En este libro se menciona la palabra vanguardia, una sola vez, es curioso, y alude a la idea de generaciones. Dice una frase tan paradigmática como esta: una minoría de corazones de vanguardia, una avanzada. La RAE, nuestro diccionario de la lengua académica, también define la vanguardia como una avanzada, ¿no? Como un grupo, como una élite, que puede ser política, que puede ser artística, que puede ser literaria, económica, social. Nosotros veremos qué queremos que sea, ¿no? E incluso voy más allá. En el ejército romano, las primeras filas de los soldados eran la vanguardia, los más adelantados. El título que nos trae hoy aquí a este laboratorio, Impulsar las vanguardias, no define qué vanguardias. Si son literarias, si son sociales, económicas. Yo, por mi parte, y desde mi punto de vista de la especialidad en la que estoy, hablaré de la vanguardia artística. La vanguardia artística no fue una escuela, fue un grupo. Fue un grupo además poco estable. Creó fuentes historiográficas, sin duda, literarias, artísticas. Ahí está, nos podemos encontrar los panfletos, los folletos, las revistas, las proclamas, todo un montón de fuentes primarias. Pero la vanguardia, sobre todo, fue experimentalista, de unos pocos, muy cercana políticamente a la izquierda, eso también hay que tenerlo en cuenta, un grupo muy destacado. El nacimiento de las vanguardias en el siglo XX rompió con el arte tradicional, con todo lo anterior, y supuso la valoración del arte contemporáneo a través de la creación de un laboratorio de imágenes nuevas. Y eso es importante, porque esas imágenes nuevas nacieron también de la influencia de los avances de la tecnología, de la ciencia. Vanguardias como el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el surrealismo, el constructivismo, etcétera, todas las que ustedes quieran. Por mencionar algunos ejemplos, en 1905 Albert Einstein publicaba la teoría de la relatividad y decía que los conceptos de espacio y tiempo ya no son abstractos, sino que se pueden investigar. Y eso también va a aparecer en las obras cubistas. Dentro de un cuadro cubista se va a experimentar en el espacio y ahora les voy a explicar cómo. Otros avances que se realizan y que influyen en estas vanguardias. Por ejemplo, la invención de los rayos X. El alemán Röntgen, en 1901, descubría los rayos X. Por primera vez se podía ver lo que había en el interior de la capa pictórica de una obra de arte, pero además se podían establecer juegos entre lo visible y lo invisible,
las nuevas luminosidades, las nuevas realidades que serían fuente de inspiración para los artistas. Las leyes de los colores, las leyes de los contrastes, la simultaneidad fueron descubrimientos que se realizaron por químicos, por ejemplo, por Charles Chevreul. El uso de las ondas electromagnéticas, la radio, el cine, la fotografía, todos estos avances influirán en las vanguardias, en el arte. El espacio pictórico que les hablaba anteriormente, la desaparición de la perspectiva. Nosotros, los artistas, estaban acostumbrados a ver las obras de arte desde un punto de vista bidimensional, pero ahora aparece la tridimensionalidad, es decir, el cubismo es capaz de romper el único punto monofocal y convertirlo en múltiples puntos. La obra de arte, el objeto, se puede ver desde todos los puntos de vista, de arriba abajo, de abajo arriba, de lateral, derecha a izquierda, en diagonal. Pero es que además los cubistas fueron mucho más allá. Los cubistas investigaron el objeto y lo investigaron gracias también a que quisieron traer y romper la realidad física de la obra de arte. Es decir, el objeto siempre había sido pintado, simulado, pero por primera vez el objeto va a llegar en toda su realidad física. Es así que algunos teóricos del cubismo, por ejemplo, el francés Guillaume Apollinaire, hablaba de que los pintores, pero no les llamaba pintores curiosamente, sino les llamaba cirujanos. ¿Por qué? Porque quería que el arte era igual que la ciencia. Había una investigación en todo lo que estaban descubriendo los pintores cubistas. Los cirujanos ahora no se contentan, decía Apollinaire, con diseccionar cadáveres, es decir, con diseccionar esos objetos, sino que ahora les dan vida. ¿Cómo les dan esa vida? Introduciendo el objeto en el espacio pictórico. Y de ahí que comienza la fase sintética, la fase donde se introducen en las obras de arte elementos reales. Comienzan con el papel, de ahí el collage, el plástico, arenas, cenizas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Las vanguardias investigaron sobre el objeto. Por ejemplo, en el dadaísmo, artistas como el alemán Schwitter. El alemán Schwitter hablaba que lo mejor para él, el paraíso del artista, era el basurero. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque allí es donde podían encontrar todos esos objetos para crear sus obras. Esto es algo que a lo largo de las décadas se va a mantener. Tanto es así que en 1965 Germano Celan escribía su primer manifiesto del arte povera, la utilización del arte a través de los objetos más pobres. Esto también ocurriría en los realismos europeos. Pero también incluso se van a dar la mano con el land art, con el arte de la naturaleza, los objetos de la naturaleza. El objeto, desde luego, es una construcción que para las vanguardias fue muy importante. Ni más ni menos, Duchamp en 1917 eleva a categoría artística una obra de arte. No sé si tendrán ustedes en mente ese urinario, una obra, es decir, un objeto manufacturado, un objeto realizado en una fábrica, que simplemente por ponerle un pedestal, por firmarlo, lo convierte en una obra de arte. Esto llevará, desde luego, décadas después, a la aparición del arte conceptual, los conceptualismos. La vanguardia, por lo tanto, tuvo un aire renovador en todo su lenguaje, asentó, sin duda alguna, las bases de lo que es nuestro arte contemporáneo, de la actualidad, rompió con todo el arte académico y fue capaz de expresar, de comunicar el arte de nuestro tiempo. Lo que decía Ortega, cada generación tiene un tiempo. La vanguardia lo tuvo. ¿Cómo puede la inteligencia impulsar las vanguardias? Que es sin duda el tema que nos trae hoy aquí.
buscando problemas, dando soluciones, generando ideas, evaluando, revisando, favoreciendo el pensamiento, comprendiendo nuestro presente. Impulsar es transformar, sin duda alguna. Pero ya se han realizado, el año pasado en Barcelona se realizó una jornada que hablaba precisamente de esto, instrumentos para impulsar la sociedad de vanguardia en cultura, en turismo y en salud. Nosotros lo vamos a hacer aquí en vanguardias, eso es lo que pretendemos hacer. Pero sí que me gustaría hablar un poco más de esas tres inteligencias, la humana, la colectiva y la artificial. Bueno, yo creo que referente a la inteligencia humana no hay rupturas en este sentido. La inteligencia es aquella que potencia un desarrollo que está por encima de los demás. Eso es lo que en el movimiento del romanticismo aparece la palabra de genio, ¿no? El artista es un genio porque tiene una inteligencia superior a los demás. En cuanto a la inteligencia colectiva, es aquella que se entiende a partir de más de una inteligencia, evidentemente, a través de diversos individuos. Es una expresión que se acuñó a primeros del siglo XX, se acuñó curiosamente en biología, porque los biólogos se dieron cuenta que hasta el más mínimo ser vivo forma parte de un ente común, tiene una misión. Este concepto pasó a la sociología y más tarde, hacia 1995-94, es el filósofo tunecino Pierre Levy quien habla de inteligencia colectiva, refiriéndose a aspectos de la informática, al papel de la informática, a las técnicas de la comunicación y al ciberespacio. Sin duda alguna, la inteligencia colectiva, siempre habrán oído ustedes trabajar en equipo, eso también es la inteligencia colectiva, ¿no? Es abrir la mente, es ser mucho más críticos, es sin duda alguna entender, razonar, todo esto es lo que nos permite la inteligencia colectiva. En el mundo del arte, la inteligencia colectiva, el trabajar en equipo ya ha existido desde hace muchos tiempos. Los talleres, las sociedades, las asociaciones de artistas, los equipos de artistas. Por lo tanto, no es algo novedoso en el mundo del arte. Sí lo es, por ejemplo, las experimentaciones que se llevan haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, saco aquí a colación la que se desarrolló en el año 2017 en el Georges Pompidou, donde se creó un taller colectivo, llevado por título precisamente Inteligencia Colectiva. Allí aparecieron 14 equipos de diferentes partes del mundo, de centros donde el mundo del arte es importante y de otros centros donde no lo es, lo que llamamos el centro y la periferia. Grupos que procedían de África, de Indonesia, de China. Y se intentó crear una ciudad que la llamaron Cosmópolis, donde se creaba obras artistas a través de una inteligencia colectiva. Es curioso porque se les hizo entrevistas a cada uno de estos artistas y para los artistas que no pertenecían a ese grupo de artistas más importantes a nivel global decían que era una práctica muy común, la de unirse con la intención de tener un provecho en común, de sacar algo. La idea, desde luego, habría nuevos territorios, sin duda alguna, ideas transculturales y, desde luego, fue bastante interesante, si se leen esas entrevistas, si se leen esas obras que se crearon allí. Pero la inteligencia colectiva también es la unión entre arte y tecnología. Ya desde los años 60, concretamente en el año 65, el artista coreano Nam June-pae se le ocurrió coger una cámara de vídeo casera y ir detrás de la comitiva del Papa Pablo VI por las calles de Nueva York y crear una de las primeras obras del videoarte. Es el padre del videoarte. Por lo tanto, arte y tecnología, arte e inteligencia colectiva ya se estaban creando.
Los ordenadores desempeñan un papel muy significativo, no solamente en el mundo del arte, en el mundo de la arquitectura, de las bellas artes, de la ciencia, de la fotografía. Potencian la creatividad, sin duda alguna. Hoy en día, Internet es una de las tecnologías más avanzadas, más punteras. En el mundo del arte se ha creado el net art, es decir, un arte creado en la red y para la red, lo que permite en cierta manera la democratización del arte. Pero también estamos muy acostumbrados y cada vez más es acudir a exposiciones donde hay una inmersión tecnológica, donde los mapping, las proyecciones lo invaden todo. Esto da paso, sin duda alguna, a hablar de la inteligencia artificial, que es lo último. La inteligencia artificial permite la creación de nuevas obras de arte, utilizando algoritmos, desde luego, que generan obras de arte únicas. ¿A partir de qué? A partir de datos, a partir de patrones complejos. Esto ha suscitado un gran debate en la comunidad artística. ¿La inteligencia artificial aumentará la creatividad humana o no? Bueno, pues depende del artista al que les preguntemos. Para algunos artistas creen que es muy positiva la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va a permitir nuevos lenguajes y nuevas ideas para la creación de nuevas obras de arte. Sin embargo, está todavía por ver cuál es el comportamiento que tendrá el espectador con la inteligencia artificial. Creo que es pronto todavía para hablar de eso. Y sin duda alguna, el mundo del arte también está muy atento a la inteligencia artificial. De hecho, se están realizando exposiciones de la unión del arte y la inteligencia artificial. El año pasado, en A Coruña, se realizó una exposición de inteligencia artificial, de las tecnologías y del arte y la inteligencia artificial. Ahora mismo, en Barcelona, en el Centro de Arte Contemporáneo, se está realizando una exposición de inteligencia artificial, donde los creadores, los artistas, están viendo cómo se está influyendo la creatividad humana con la inteligencia artificial. Por lo tanto, es un tema que estamos ahora introduciéndonos en él, que desde luego abrirá un amplio debate y luego, si quieren, después, cuando terminen las intervenciones, pues podemos hablar de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y ahora, don Esteban, pues adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a Federico Buyolo, que no ha podido estar con nosotros. Y bueno, un honor estar con estos compañeros y obviamente pues con todas vosotras, con todos vosotros. Bueno, mi mirada va a ser un poco más, o quizá un poco menos enfocada en el arte, ¿no? Sino que voy a intentar explorar un poco lo que supone la vanguardia en otros ámbitos que tienen que ver con la política, con las instituciones, con la ciencia. Y también algunos apuntes en torno a algo que comentaba Isabel ahora, que tiene que ver mucho con lo que es la cultura digital, ¿no? Que yo creo que es el gran debate de nuestro tiempo. Tomaba un poco como gancho para preparar la presentación un artículo que salió hace unos días de Ramón González Ferriz en El Confidencial, que se titula «La cultura ya no es innovadora, ¿por qué?». Es un artículo que él escribe tomando como referencia otro artículo del New York Times, donde justamente se plantea que la cultura de alguna manera ha dejado de innovar. En ese artículo del New York Times se indica, se lanza la hipótesis de que estamos en el momento menos innovador en cuanto a creación cultural en los últimos 5 siglos. Y una de las hipótesis que lanza, una de las potenciales razones para ello, es la tecnología y el impacto que ésta tiene. Entre los datos que en este caso Ramón González Ferriz da en su artículo, habla de que a pesar de que se generan cada día cientos de miles de canciones nuevas que se suben a plataformas, la gran mayoría de las canciones que se escuchan son canciones que son ya antiguas, que son, digamos, de grupos clásicos, que conforman parte de un canon establecido. Yo no sé si esto quizás es un dato que pruebe algo, no sé si realmente esto es algo que no ha ocurrido siempre y en muchos
muchas otras áreas, ¿no?, de Internet, ¿no? Se me viene a la memoria ahora, por ejemplo, el caso de Wikipedia. Wikipedia, el mayor proyecto enciclopédico que ha hecho nunca el ser humano, y los datos que hay de personas que se estima que la editan son bajísimos, no llegan ni al 10% ni de lejos. Sin embargo, todos y todas nosotros entramos en Wikipedia y consultamos, y tenemos a nuestra disposición un dispositivo con unos sistemas de garantía muy parecidos además a los que seguimos en el mundo de la ciencia, que serían impensables, ¿no?, en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, creo que nos movemos en un entorno de grandes números, debido a la explosión de todo lo digital, en el que es complicado analizar a través de datos la realidad de si nos encontramos en un punto de crisis. Yo creo que siempre estamos en momentos de crisis, pero en un punto, digamos, de falta de vanguardia o no. No creo que ahora mismo seamos capaces siquiera de poder detectar todo lo que está ocurriendo. Y volvemos al debate clásico, ¿no?, de Humberto Eco, de apocalíptico e integrado. Yo creo que esto es más un debate casi ideológico que mantenemos unos con otros a la hora de cómo nos posicionamos ante el mundo y ante lo que está ocurriendo. En ese sentido, hoy me hacía una pregunta, ¿no?, sobre justamente esa sensación que en ocasiones nos pueden trasladar de que nos encontramos en un contexto poco vanguardista, de pocas novedades. Me voy a centrar en la ciudad de la que vengo, que es Granada. Granada es una ciudad que respira música por todas partes, desde Miguel Ríos hasta grupos, pues ya en los 90 como Los Planetas, grupos más recientes del ámbito indie, los Lori Meyers, los Lagartija Nick, Enrique Morente. En los años 90, uno de los discos más vanguardistas, a día de hoy todavía, fue el disco de Lagartija Nick y Enrique Morente, Omega. Si no lo conocen, vayan a Spotify, porque es una verdadera obra de arte, poniendo música a letras de Federico García Lorca y a canciones de Leonard Cohen, con guitarra eléctrica y la voz de Morente. O sea, que solamente de imaginarlo ya pone la piel de gallina, cuando lo escucha es realmente espectacular. Bien, eso ocurre en los 90, pero es que mi ciudad a día de hoy, a pesar de que yo ya desde mis 44 voy viendo que quizá la música que a mí me gusta no acaba de moverse tanto o no acaba de producir tanto como yo podría esperar, resulta que en barrios donde todavía hay, por ejemplo, graves casuísticas, ¿no?, en temas de discriminación, de falta de inclusión social, como puede ser Albaicín, como puede ser la zona norte de Granada, no solo es que surjan nuevos artistas que están haciendo cosas muy destacadas, no, es que están surgiendo nuevos géneros musicales. A mí, cuando me lo dijo mi compañero Dani Torres, al que luego mencionaré, al hablar de ciencia, él trabaja conmigo en el vicerrectorado, es uno de los principales expertos en bibliometría en nuestro país. Cuando él me dijo que el trap, una de estas manifestaciones culturales actuales, que quizás nos queda muy lejos, pero que está ahí, y yo ahí en ese sentido admito que me siento incapaz de determinar la calidad o no, o el impacto en el mundo de la música, en el mundo de la cultura, que pueda tener el trap, que pueda tener el reggaetón u otras manifestaciones culturales. ¿Por qué? Porque yo soy parte, estoy viviendo esta contemporaneidad y estoy viviendo desde el gusto por unos estilos de música que puede que no estén tan próximos a ellos. No me considero capaz, desde mi atalaya, de determinar si eso es vanguardia o no, o si dentro de 20, 30, 40 años lo tomaremos como un referente. Pero resulta que en Granada, uno de los principales creadores se llama Jun Beef. Es un chaval que nació en el Albaicín, con unas problemáticas complejas, tiene ahora 33 años, y simplemente un poco porque escuchen, digamos, los términos en que se le define en Wikipedia, ¿no?, y veamos en qué medida conocemos, ¿no?, esos conceptos, esas líneas musicales en las que se sitúa, ¿no? Dice: Fernando Galvez Gómez, Granada, 23 de enero de 1990, más conocido por su nombre artístico Jun Beef, o Seco Boy en los inicios de su carrera. Es un rapero y productor de hip hop, principalmente de trap y reggaeton, aunque también ha incursionado en subgéneros como el cloud rap, plug, drill, dembow, neoperreo, dancehall, R&B, entre otros. Jun Beef es considerado a día de hoy como una de las figuras pioneras en introducir el género trap en España, así como de influir a muchos otros artistas en la escena latinoamericana que posteriormente adoptarían también estos sonidos. Y hay un apartado en el artículo donde habla de su concepción de lo que es la creatividad, de lo que es el arte. Dice: él define el arte como un destello de algo bueno.
y una broma, llegando a afirmar que el único que ha hecho arte es Pablo Picasso, que el arte se ha destruido y ha muerto, que él no es artista, que él, se refiere a él mismo, no es artista ni cantante porque todo está inventado, aunque reivindique el arte puro en su máxima exponencia. Traigo esto porque yo me siento incapaz de determinar si estamos en un momento en el que la cultura se ha parado o no se ha parado. Lo que creo es que lo que falla es nuestra mirada. Y en ese sentido la tecnología tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque Internet lo reventó todo, absolutamente todo. Voy a traer ahora a colación a pues un maestro, ¿no? Yo lo reconozco como maestro, que es Antonio Rodríguez de la Era. Él era profesor de la Carlos III y bueno, pues se lo llevó el COVID cuando salíamos de la primera ola en junio del 2000. Y él, al referirse a Internet, se refería que la magia de Internet era la magia de lo pequeño y lo abierto. Si pensáis en Internet, yo me dedico a dar clases de creación de empresas, de innovación. Cuando uno piensa en Internet, lo primero en lo que repara es el modelo Silicon Valley, Facebook, Wikipedia, ahí nos salvamos porque, bueno, al menos no tiene ánimo de lucro, Google. Pero Internet no es eso. Eso es parte de nuestra vagueza, de no querer reconocer que lo que hay ahí fuera es tan inabarcable que solamente mencionamos aquello que nos deslumbra. Y entonces pensamos que no se mueve. Pensamos que estas grandes corporaciones, por ejemplo, llevan ahí toda la vida cuando hace 30 años no existían. Pero lo realmente interesante, pienso yo, en el mundo de la cultura, en el mundo de los movimientos sociales, en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, muchas veces es pequeño, pero es abierto. Abierto porque para que sea realmente transformador genera comunidad, se conecta con otro y ese es para mí uno de los, digamos, de los elementos clave, ¿no? que quería un poco traer aquí. En el artículo de este autor en El Confidencial, algunas de las razones que se exponen, ¿no? por las que quizá esa cultura supuestamente se ha parado o no es tan innovadora, es que argumenta que la tecnología de nuestra era no ha tenido el impacto social que tuvieron en el pasado siglo la acumulación de invenciones como la luz eléctrica, los coches o la televisión. Yo creo que de nuevo esto es fruto de que vivimos nuestro tiempo en primera persona y somos incapaces de reconocer lo que esto supone. O sea, los cambios que estamos viviendo, que llevamos viviendo estos últimos 30 años, más aún, esto lo explicaba muy bien Antonio Rodríguez de la Era, toda la explosión de lo digital viene desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la balística para lanzar los cohetes, ¿no? Para atacarse, que luego permitieron poner los satélites en órbita y conectarnos hasta lo que era la computación, ¿no? Alan Turing, ya conocen la historia, ¿no? Y tantísimas cosas, ¿no? Y el surgimiento de Internet. El surgimiento, ¿han visto la película la de Nolan? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. Oppenheimer. En Oppenheimer sale un personaje fantástico que se llama Vannevar Bush, sale 2 veces. Vannevar Bush era el que estaba conformando todo el equipo de científicos. De hecho, una de las veces que sale es cuando van a visitarlo al laboratorio en California y entonces pues todavía no dejan entrar porque está vinculado al comunismo y bueno, uno de ellos es Vannevar Bush. Vannevar Bush escribe un artículo en el año 45 que se llama As We May Think, como podríamos pensar, donde lo que plantea es el primer prototipo de Internet, donde habla de una máquina, que sería básicamente una máquina con un cristal y documentos microfilmados que permitiría establecer conexiones entre esos documentos. ¿Y por qué lo establece? Porque él veía lo que estaba ocurriendo en el Álamo y en tantísimos otros sitios donde había científicos trabajando en desarrollar la bomba atómica. Había tanto conocimiento que era imposible conectarlo, no sabía qué estaban haciendo uno y otro. Eso mismo se repite cuando se crea Internet. Internet en el marco de esa Guerra Fría, pero sirve para conectar a los científicos que estaban en diversas universidades. Y cuando surge la web ocurre lo mismo. De nuevo la necesidad de conexión. En el CERN trabajando miles de científicos y no tienen ninguna interfaz para conectarse unos con otros. Traigo esto porque esa explosión, ¿no? de la que estamos hablando y que ahora mismo bueno, un poco determina esta idea, ¿no? de que parece que nos encontramos un poco parados o de que estos cambios tecnológicos no son tan potentes como los que se vivieron hace 100 años,
Pues me parece que es falso, no podemos valorarlo nosotros en nuestro tiempo. Hay otro tema que me parece clave, que mencionan aquí, que es los algoritmos de recomendación. Cuando nosotros vamos a Spotify acabamos escuchando siempre cosas parecidas. Esto es un problema de diseño. Hay un problema importante que tiene que ver con la tecnología, es que muchas veces nos dejamos llevar por una idea del determinismo. Parece que la tecnología lo condiciona todo y nos lleva de manera inexorable hacia una especie de futuro distópico que llevamos viendo en el cine tantísimo tiempo. Pero no, aquí tenemos que incorporar una visión política. ¿Cómo queremos nosotros que sea el futuro? Y en ese sentido, la Unión Europea es un elemento clave, un actor clave para, en todos estos desarrollos de innovación, establecer un poco de sentido común. Ya ocurrió con lo que era la protección de datos, está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Por el otro lado, tenemos el mercado que nos dice, nos estamos quedando atrás frente a China, frente a Estados Unidos, y sin embargo la Unión Europea supone ese espacio, digamos, de racionalidad, que de alguna manera puede poner también límite incluso al impacto que pueda tener la tecnología en todo lo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Bueno, dicho esto, hay una cosa que me parece también interesante y que me parece paradójica. Hay un libro de Anderson que se llama La larga cola, uno de los libros clásicos de la cultura digital, tendrá ya 15 años. En este libro se argumenta lo siguiente. En un mundo de escasez, donde tú tienes una librería en la que como máximo, pongamos, puedes tener 1000 libros allí expuestos, tú obviamente no puedes promocionar 1000 libros. Tú lo que necesitas es que lo que pone en la entrada, en el escaparate, sean aquellos que más se venden y por tanto se construye el bestseller, porque vivimos en un espacio de escasez. Entonces, la hipótesis que lanzaba Anderson en aquel momento, ¿no?, cuando estábamos todos con esta idea de la web 2.0 y de todos los cambios que traía Internet en nuestra vida, era que, claro, en el mundo digital no tienes necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Pues porque tener 1000 libros físicamente o tener 1 millón en el ámbito virtual, pues no es ningún coste. ¿Para qué vas a construir que unos sean más vendidos que otros? Si no tienes ningún coste en tenerlos todos y que la gente elija lo que quiera. Bueno, pues yo creo que una explicación a lo que está ocurriendo hoy en día, de que seguimos fijándonos mucho en producciones de hace no sé cuántos años, en música clásica me refiero clásica, aunque sea contemporánea, ¿no? Es que justamente tenemos un problema de un exceso de información, de contenido, que a mí me parece estupendo, pero que es muy complicado navegarlo. Y el único modo de navegarlo sigue siendo el mismo que teníamos antes, la construcción de esos éxitos a través de esos algoritmos, a través de esas recomendaciones, y eso hace que quizás en algunos momentos acabemos encontrando lugares en común, que difícilmente van a ser las nuevas creaciones, serán las creaciones que ya están asentadas y que son lugares de encuentro. Lugares de encuentro que también tienen una función política importantísima. Una sociedad que no tenga referentes culturales es una sociedad que no puede dialogar. Si todos nosotros nos dedicáramos a estar todo el día descubriendo nuevas creaciones musicales, por ejemplo, llegaría un momento en que dijéramos, bueno, ¿y a quién le recomiendo esto? ¿O con quién dialogo de esto? O sea, hay un componente fundamental que tiene que ver con la comunidad. Voy a finalizar porque creo que llevo ya aquí un rato, pero os quiero mencionar 2 o 3 casos que yo quería traer, que son los que me muevo, ¿no? La primera, quizá la cultura digital. Has mencionado tú algunas cuestiones que tienen que ver de lleno con algo en lo que yo llevo trabajando los últimos 8 años, que son los Media Labs, los laboratorios de medios. En Granada montamos el Media Lab de la Universidad de Granada hace 8 años, tuve oportunidad de montarlo y todavía, bueno, ahora mismo sigue en el vicerrectorado que yo estoy liderando. Estos Media Labs surgen en su momento como espacios de creación cultural que tienen esa vibración de la tecnología. Es decir, tienen un acento muy claro en la tecnología. Y eso de alguna manera se ha perdido un poco. No porque ya no exista esa experimentación de arte y tecnología. Hay ejemplos, como comentaba Isabel, fundamentales. Pero es verdad que la tecnología se ha expandido tanto, se ha convertido tanto en un hábito, digamos, en nuestras vidas, que esos Media Labs en muchos casos se han convertido en espacios de interacción, de participación y de innovación social. Y uno de los mejores ejemplos fue el Media Lab Prado, que había aquí en Madrid, frente al Caixa Forum. Ahora es un centro de emprendimiento más, ¿no?, o de un centro cultural más. Era una cosa única. Ahora, bueno, ha vuelto un poco a lo que era antes, más centrado en temas culturales, está en Matadero de nuevo, Madrid. Pero Media Lab Prado era un referente para todos nosotros en ese sentido. Ese es, para mí, uno de esos espacios que permitía que afloraran determinadas vanguardias sociales,
de todo tipo. Otro caso, la universidad. Mi universidad tiene una comunidad de más de 60.000 estudiantes y cerca de 8.000 digamos, personas entre PDI, investigación, personal investigador y docente y personal de administración y servicio. ¿Cómo podemos en nuestra comunidad, y es el gran reto que tengo yo ahora desde la gestión, hacer que emerja aquello que somos incapaces de ver? O sea, en mi universidad lo más interesante de lo que ocurre, bueno, voy a decirlo con mesura porque luego está todo grabado, pero estoy convencido que lo más interesante que ocurre en mi universidad y en otras universidades es completamente o en gran medida invisible a lo institucional. ¿Por qué? Pues porque una comunidad de 70.000 personas, en nuestro caso en una ciudad de 250.000 habitantes, un área metropolitana de 500.000, es un motor que ni nos imaginamos lo que produce. Si es que yo voy en clase y me sorprendo cuando me dicen, no, yo es que toco el bajo en tal grupo, yo es que me dedico a hacer tal tipo de producciones culturales, o yo me dedico, tengo una empresa de tal cosa. O sea, una cantidad de temas que somos incapaces de ver. Para mí esa vanguardia es que lo institucional sea capaz de impulsar, de empujar aquello que no es capaz de ver, porque le falta inteligencia, le falta inteligencia organizacional, le falta un mejor diseño para ser capaz de aprender todo eso. Otro caso breve, la política. La política, tengo ahí 3 apuntes. A los partidos políticos les falta innovación y vanguardia por todas partes. Y no me refiero que tengan que salirse de sus líneas ideológicas. Me refiero a que los partidos, por dentro, carecen de mucha vida. Y esa falta de vida se trasluce luego, digamos, trasciende a lo que sería la vida pública que tienen. Eso es un problema muy grave. Y a pesar de eso, no son capaces de detectar el cada vez menos talento que tienen dentro. Ahí tenemos una dimensión. Hay otra que me parece también clave. Tenemos un espacio de competencia política continuo y exasperante. Lo vemos estos días, ¿no? Hay una competencia política que llevamos, digamos, hasta el extremo. Como la competencia política está muy vinculada a lo que son los resultados, al logro, por ejemplo, en estos meses lo que sería obtener una investidura, somos altamente innovadores y se toman muchos riesgos de cara a poder alcanzar esos objetivos. Sin embargo, y hablo aquí de todas las administraciones, cuando se está en la gestión del día a día, somos conservadores y es muy complicado incorporar innovaciones en la administración. A pesar de que hay mucho talento ahí que los gestores no quieren poner, digamos, no quieren hacer protagonistas porque supone asumir riesgos y eso tiene costes, ¿no? Entonces ahí tendríamos otro caso de otra vanguardia de otro tipo. Y finalizo con la ciencia y ya me callo para que podamos hacer el debate. La ciencia, no voy a hablar de nada, voy a hablar de política científica. En política científica nos enfocamos mucho en identificar, medir, evaluar. Habréis escuchado muchas veces hablar de los rankings de universidades. Hay universidades a día de hoy, por ejemplo, en Holanda, entre otras la Universidad de Utrecht, que han dejado de mandar información a aquellas instituciones que elaboran los rankings. ¿Por qué? Porque el ranking, lejos de medir lo que haces como si fuera una visión, digamos, externa que no condiciona tu acción, está completamente modificando la propia misión de las universidades, que lo que hacen es optimizar el modo en que pueden posicionarse ahí. Y esta gente ha dicho en Holanda, nosotros no queremos hacer eso. Eso, que probablemente hace 30 años no nos parecería vanguardista en política científica, ahora lo es claramente. Eso, y por ejemplo, que esto nos afecta a todos, bueno, al menos a nosotros, los nuevos criterios que la ANECA ahora, por ejemplo, está estableciendo para la evaluación de los sexenios, donde de pronto nos dice, y están en un documento abierto que está todavía para enviar comentarios en esta semana, donde se nos dice, mirad, os hemos dicho que os especialicéis, que os dediquéis a una única cosa y que tengáis mucho impacto en las revistas que publicáis. Y ahora nos están diciendo que la variedad, que la transdisciplinaridad, que la interdisciplinaridad es importante y que ya está bien de lo que hemos hecho hasta el momento. Una visión completamente vanguardista desde donde venimos. Entonces, surrealista. O surrealista, ¿vale? Entonces, bueno, quería trasladar un poco esas cuestiones y ya me callo y luego hablamos de la inteligencia. Bueno, bien, muchas gracias. Pues todo, la verdad, todo ha salido muchísimos temas, ¿no? Entre ellos hay mucho, ¿no? Hablaba Pedro de escuchar cómo
como vanguardia, ¿verdad? Y aquí hay un tema que es curioso porque Steiner indicaba que siempre que la soledad y la intimidad siempre están emparentados con el silencio, ¿no? Pascal Quirard hablaba que en realidad nosotros somos silencio, lo después ya es impostado, viene todo después, porque ¿verdad? Nadie nace hablando, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que ha salido en determinados momentos, que es la creación, ¿no? Por la creación con la inteligencia colectiva. Pero si nos fijamos en la actualidad, lo que es la que podríamos considerar, ¿no? una era digital, está favoreciendo y condicionando lo que es bueno, pues un fenómeno que diríamos que es un rechazo de aislamiento, entendiendo el aislamiento creativo, ¿no? Que quizá podría llamarse un síndrome de, no sé, de la ansiedad, de la confluencia. Esto quiere decir, ¿verdad?, que al final se va creando entre muchas personas. ¿Por qué? Porque también, a su vez, en todos estos avances digitales que decías, ¿no?, de todos estos grupos, todos estos géneros que estaban mencionando, más nos llevan a, bueno, pues que hay una juventud quizá incapaz de vivirla, de esa soledad, como de forma productiva. Entonces llega un montón de encuentros, ¿no?, con gente. Entonces la tecnología, todos estos avances digitales, pues bueno, pues evidentemente, lo decía muy bien Esteban, ¿no?, es muy difícil valorar nuestro tiempo en la actualidad, ¿no? Mencionaba antes Isabel también a Ortega, ¿no?, que podríamos añadir, ¿verdad?, ese título, La deshumanización del arte, ¿no?, cuando lo hablan, ¿no? Entonces, ahí yo quería preguntar, porque a veces la vanguardia vuelve a estar, no sé si han leído el libro de Grafton Turner, ¿no?, sobre lo que son las políticas de la nostalgia, ¿no?, que decía, tiene el título muy curioso, ¿no?, Las horas han perdido su reloj. Entonces, en ese libro dice una cosa que dice, la vanguardia, a lo mejor, lo que podamos encontrar en el futuro, no sé, quizá está enterrado esos espacios ocultos del pasado, o sea, que el futuro lo encontremos en el pasado. Y a veces, si se dan cuenta, no es que existan malas ideas, es que existen ideas que a lo mejor no son en ese momento. Y a veces, en esta vanguardia o en esta creación, que también, ojo, por ejemplo, acaba de sacar un libro bueno, pues, de César Antonio Molina, que se llama ¿Qué hacemos con los humanos? ¿Qué significa esa apuesta del libro? Pues que ya hay voces un tanto beligerantes o cuanto menos contrarias a todo el tema de bueno, pues estos avances con robots, con inteligencia artificial, porque dice que nos van a hacer perder el espíritu crítico o la libertad o demás, no lo sé, son otro aspecto que es el contrario a veces del que estamos hablando. La creación, mencionaban, ¿no?, la forma de crear en el cine pasa también, en el cine, en la música, en el arte, y eso pues quizá nos sugiera, ¿no?, a lo mejor algún interrogante. Entonces no sé cómo ven toda esta vanguardia o retaguardia, como quieran denominarlo, ¿no? ¿Cómo ven esa posibilidad real o no real a que se crea? Porque ahí han mostrado que sí que hay posibilidades para tener, bueno, pues fe. Y ha habido, en varias de las intervenciones, ha habido una cuestión muy curiosa que es vale, sí, estamos de acuerdo, pero ojo, pero hay que controlar. ¿Pero cómo se controla? Claro. ¿No? Porque está cada vez, ¿no?, cada vez se está yendo más. Uno ya, bueno, vemos los trabajos, cómo están hechos. Hace poco teníamos la polémica de esta chica que había ganado, ¿no?, una beca artística, ¿no?, eran 6.000 euros, pero no había escrito una palabra, lo había escrito el chat GPT, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué sucede con esto, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Ya ganamos premios sin habilidades, seleccionar lo que hay? Lo de ganar premios sin habilidades es un clásico, sin inteligencia artificial ni nada. Bueno, yo creo, no sé, es muy interesante esto, que todo lo que han planteado, lo que se ha planteado, y yo creo que respecto al tema de la inteligencia artificial, como pasa con todo, bueno, pues hay una parte que bueno, que le podríamos llamar nuevas herramientas, ¿no?, pues para tecnológicas, ¿no?, y otra parte que es la de siempre.
Y que llamarlo inteligencia artificial a esa parte es un eufemismo para llamar no. O sea, son nuevas herramientas para que las élites continúen manteniendo su poder. Son nuevas herramientas para contener la lucha por la igualdad, por la justicia social, etc. O sea, que creo que hay mucho de esto también aquí, ¿no? O sea, sobre todo cuando hablamos de los peligros que pueden tener en torno a todo el tema de, bueno, pues del mercado laboral, ¿no? De la sustitución bueno, pues que haya muchas cosas que se puedan hacer a través de estas herramientas y entonces, bueno, pues se elimina un montón de puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Esto por una parte. Luego, ¿hay fe? Bueno, pues toda, ¿no? Pues si siempre es el fin del mundo. Eso Vilamata es muy interesante cuando lo dice, y es verdad, dice, jo, siempre es el fin del mundo, ¿no? Desde que existe la narrativa como tal, el hombre se viene, el que escribe, el que narra algo, se viene planteando que es el peor momento y que todo es un desastre y que es el fin del mundo y que el ser humano, ¿no? Pero bueno, si estamos todavía aprendiendo a sobrevivir a la idea de Dios, por ejemplo, yo creo que aguantaremos el tirón de la inteligencia artificial, ¿no? Porque fijaos la idea de Dios en su parte perversa, todo lo que ha generado, ¿no? O sea, es un desastre absoluto, ¿no? Luego hay no la idea de religiosidad, o sea, que implica otras cosas, ¿no? O sea, ni la idea de, o sea, que en ese tema es diferente, ¿no? O sea, o la idea de la poesía o de lo indecible, de lo intocable o de lo que no se puede expresar o de la interpretación de los hechos a través de narrativas, ¿no? Del tipo que sea, ¿no? Yo digo la idea de Dios que os podéis imaginar. Entonces, bueno, yo creo que si hemos conseguido en parte, porque también tenemos que tener en cuenta que uno de los grandes temas es eso, las partes. Es, por ejemplo, y cuando hablaba él de la sorpresa grata que le producía el decir cuánta gente hay aquí haciendo cosas interesantes, ¿no? Este tipo toca el bajo, el otro tal, claro. Es que no sé a quién se le ocurrió, que luego le ha venido muy bien al tema hasta todo el tema de los ordenadores y de todo esto, ¿no? O sea, crear como cuadraditos para dividir las cosas, ¿no? Cuando posiblemente lo más natural es un círculo que nunca encaja, que siempre rueda, que va hacia otro lado, que no puede estar nunca encima de otro porque se caería, estaría al lado, ¿no? Y estaría en continuos movimientos, todos, porque son todos redondos, ¿no? O sea, cuadrados para que siempre pueda estar uno encima de otro y encima de otro, y al final estamos aquí y resulta que aquí abajo están pasando un montón de cosas como de las que tú hablas, ¿no? Y resulta que hay una generación de gente de todo tipo, pero sobre todo hay mucha gente joven, muy pequeñito, de 16, 20, 18, 19, que tienen una fe ciega. Tienen una fe absoluta en el mundo. O sea, son capaces de morir por amor. Es que esto es alucinante, ¿no? O sea, son capaces de plantearse la lucha por el futuro, las ganas de aprender, de superar dificultades. O sea, son capaces de entender que el cine, por ejemplo, como que es muy bonito, que tiene en común con la psicoterapia, puede ser también una herramienta para poder reescribir tu historia a pesar de los hechos. O sea, a pesar de lo que me haya ocurrido, yo puedo ahora decir, ¿y cómo voy a decir cómo me lo cuento de otra manera? Claro, un poco la autoficción, ¿no? Entramos en eso, ¿no? La autoficción, pero ahí sería muy, ahí habría ahí es a donde voy. O sea, más que la autoficción es la construcción de nuestra propia realidad. Y no dejar que otros nos la construyan. O sea,
O sea, no dejar que yo sea una víctima para siempre. Bueno, a mí me gustaría decir que estoy con Ortega. Cada tiempo tiene una generación, que nuestra generación joven es una generación digital y nosotros no lo somos, nos ha pillado mayores. Ellos han nacido ya con Internet. Claro, Esteban hablaba antes cuando decía que Internet es inmenso. Claro, es que no conocemos lo que hay, solo conocemos pues, los grandes portales que son más famosos, por decir de alguna manera. Que nos deslumbra Internet, sin duda alguna. Pero a mí, y ya trayéndolo, él también lo mencionaba en el ámbito universitario, por ejemplo, ¿no? Son muchas las actividades que los profesores, que los docentes realizamos y a veces nos da miedo realizarlas porque no van los jóvenes. Y yo creo que de qué manera se puede impulsar a esa generación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se sienten más cómodos viendo un TikTok, viendo cosas en Internet. O sea, ¿cómo impulsar esa generación universitaria a convertirse en la vanguardia en el futuro del mañana? Porque en realidad son ellos el mañana. Yo creo que eso, y no por decir que nuestra juventud esté obsoleta y no sea interesante, todo lo contrario. Aquí Pedro también nos decía la importancia de esa generación, de todos esos problemas que también les importan, que lloran, que tienen sentimientos, que tienen miedo a la muerte, todo eso que los mayores, que nosotros, otra generación también tenemos. ¿Cómo impulsar eso? Yo creo que es una de las grandes preguntas. ¿Cómo competir con Internet? Porque es competir con Internet, con un espacio, con un ciberespacio que como el universo abruma y desconocemos y que incluso ellos tampoco conocen en su exactitud. Yo creo que es una de las grandes preguntas que se ha de reflexionar. Y es cierto lo que decía ya Ortega en el 23. Cada generación tiene una época. El tiempo es el encargado de poner a esa generación en esa época. Bien. Esteban, por alusiones. Sí, bueno, yo la verdad que tengo una referencia por ahí votando desde que hiciste tu primera intervención y yo creo que la mejor recomendación que les puedo hacer esta tarde era cuando hablaba antes de las vinculaciones entre ciencia y arte. Descubrí hace poco un libro de un autor que se llama Benjamin Labatut, que se llama Un verdor terrible, y acaba de sacar otro que se llama Maniac. ¿Manía? Maniac. Maniac. En el que justamente de lo que habla es basado, digamos, en hechos reales, ¿no? De grandes científicos del siglo XX, del horror y del milagro de la ciencia. O sea, cómo la vanguardia en determinados ámbitos nos llevó a lo mejor y a lo peor del ser humano. Y uno de estas figuras, y de ahí el nombre del libro, es un físico químico alemán que se llama Haber. No es mi área, seguro que algunos lo conocen de sobra, pero resumiendo, fue el inventor de los fertilizantes. A final del 19, los fertilizantes fueron los que permitieron la multiplicación de la población en el planeta. O sea, gracias a él somos muchos más. Pero también fue el inventor de los gases que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, las trincheras, ¿no? Y antes de la Segunda Guerra Mundial inventó otra cosa, que era otro fertilizante, que era el gas ciclón. Él era de origen judío y buena parte de su familia murió. Él consiguió huir, pero murió en los campos de concentración. Lo digo porque es un libro deslumbrante que un poco nos lleva a reflexionar también estas cuestiones, ¿no? La vanguardia, si la entendemos como lo nuevo, no necesariamente no va acompañada de un sentido moral, ¿no? De si la vanguardia es positiva o negativa. Hay cuestiones de vanguardia pues, que pueden ser en determinados casos, obviamente, pues negativas, ¿no? Yo creo que eso es un tema que es importante. Obviamente la vanguardia, en todo caso, siempre es interesante y lleva a la civilización un paso más allá.
Y es lo que está ocurriendo con la tecnología, ¿no? La tecnología digital de nuestro tiempo es vanguardia. O sea, es una vanguardia que, no recuerdo quién era, si era Arthur C. Clarke, o no recuerdo quién era, acaba siendo indistinguible de la magia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece eso interesante. Y en cuanto a lo que comentabas, ¿no? de qué ocurre en nuestra aula universitaria, aquí vuelvo a un autor que curiosamente hizo una cosa muy poco vanguardista para seguir siendo autor de vanguardia a día de hoy, que es Henry David Thoreau, con su libro Walden, que son básicamente las memorias de cuando allí en Massachusetts se retiró a un lago, se construyó una cabaña y empieza a contar como, en fin, a hablar de la vida, ¿no? Y tiene unos párrafos en los que habla justamente de la educación. Y una de las cosas que dice, no la tengo aquí, no la he traído, pero siempre la uso mucho porque habla de que en la educación lo que tendríamos que hacer es dejar de imitar la vida y que los estudiantes vivan la vida misma, ¿no? Digamos, en la aula o en eso que llamamos etapa o periodo educativo, ¿no? Yo creo que quizás ese es el problema de lo que nos ocurre. Se ha alargado tanto el periodo formativo que durante el periodo formativo los estudiantes no sienten que se juegan la vida. O sea, es más, se juegan la vida pero fuera de la aula. Se juegan la vida en sus relaciones, se juegan la vida en las actividades creativas que hacen fuera, que sí ven realmente significativas. Pero en lo que ocurre dentro, en esa etapa interminable de formación, ahí la vida en ocasiones entra poco. Y eso hace pues, que muchas veces yo creo que lo que hagamos parece que pierde significatividad. ¿Qué relevancia tiene algo que no deja de ser un continuo simulacro? Si hay simulacros mejores fuera. Entonces, bueno, quizás es un poco eso. Yo creo que el modo a lo mejor de subvertir estos temas es cambiar el rol que tienen, ¿no? Que sean obviamente roles menos pasivos y que de alguna manera co-creen con nosotros las propuestas educativas de qué es lo que es significativo para ellos. Obviamente, si tú tienes que aprender anatomía y vas a acabar siendo cirujano, pues te tendrás que saber bien todo ese temario y demás. No estoy hablando de eso, pero en buena medida muchas de las cosas que hacemos podrían tener otro enfoque que implicara que la vida entrara en la aula o que las aulas pues, bueno, estuvieran en la calle, ¿no? Y yo creo que eso permitiría que muchas otras cosas afloraran, emergieran, ¿no? Yo creo que eso para mí la clave de la vanguardia es fijarnos en lo emergente. El mundo de Internet ha sido al final el mundo de lo emergente, lo que no esperábamos, que ha acabado apareciendo porque digamos, esas barreras de entrada, ¿no? Digamos, esos recursos e infraestructuras que necesitábamos para destacar, de alguna manera han desaparecido, son mucho más, no han desaparecido, pero son mucho más, como diría, hackeables. Y hay gente que con creatividad y también con estar en el momento adecuado son capaces de, bueno, pues de retar ese sistema, ¿no? En ese sentido, creo que es muy interesante que Internet y la tecnología tenga ese carácter generativo. O sea, un criterio que me parece fundamental. Y es que con ella podemos hacer cosas que ni siquiera ahora mismo pensamos. O cuando se diseñaron no pensamos que servirían para eso. Pero las hackeamos y hacemos con ellas otras cosas. Y eso no deja de ser algo, para mí, vanguardista, ¿no? Totalmente. Bien, nos gustaría abrir un turno de preguntas. ¿Quiere ustedes alguien preguntar algo? Aprovechen porque... Sí. Yo tengo la idea de que las tecnologías a lo largo de la historia de la humanidad siempre nos han sido útiles. Y ahora, como decía el profesor de Granada, estamos en una etapa realmente singular. Es que ¿qué es hoy la vanguardia? Es que ¿cuántos millones de cuadros se hacen? ¿Cuántas esculturas? ¿Cuántas obras de cine? Si es que no abarcamos la mitad de todo esto. Entonces, las nuevas tecnologías, yo desde luego me parece maravilloso, yo lo uso, me parece espectacular. Toda tecnología tiene también la capacidad de retroceder el tiempo, si te cuida un poquito. Ahí está tu madurez para todo esto. Pero vamos, Internet no te hace perder el tiempo la mitad de la televisión, vamos, por ejemplo. Entonces yo, sobre la inteligencia artificial, me planteo la siguiente pregunta. ¿En qué nos puede ayudar? Por ejemplo, ¿nos puede ayudar a triturar toda la cantidad de información que hay y a la que no llegamos? ¿Cuántas novelas? ¿Cuántos libros? Si es
punto que realmente es imposible. Pero vamos, que en general yo espero que esta tecnología nos sirva, desde luego, para almacenar información, desde luego. Ojalá la inteligencia artificial nos fuera de utilidad para calcular la cantidad de información a la que no llegamos. Yo creo que ya sería una cosa estupenda, ¿no? Yo creo que... No, por ahí va mi pregunta, ¿eh? Pues, Bueno, yo creo que la inteligencia artificial primero debería de definir qué es lo bueno y lo malo de la literatura, del arte, de la economía. Yo creo que y eso no lo sabe de momento diferenciar, porque son unos algoritmos que coge de todo, pero puede coger cosas que realmente no son buenas desde un punto de vista científico, desde un punto de vista artístico, literario, con lo cual ahí se funde una melé que es usted quien está pidiendo a la inteligencia artificial y ha de saber cuando vaya a leer si es bueno o es malo. Tiene que tener un sentido crítico que la inteligencia artificial todavía no tiene. Pero le puede dar unos cuantos criterios, vamos, yo quiero ir por aquí, a lo mejor te sirve para... Yo segundo esa utilidad que plantea, me parece que va a ser una de las labores que tenga esa inteligencia artificial, siempre conociendo detrás qué algoritmos hay, porque también bueno, pueden generarnos sesgos. Pero hay una cita que leí una vez y que no conseguí volver a encontrar, de Borges, no sé si era de Borges y Bioy Casares, en el que decía que cuando él se muriera, si iba al paraíso, lo único que pedía no era que todas las bibliotecas del mundo, todos los libros entraran como por arte de magia en su cabeza, no, nada de eso. Lo único que pedía era tiempo para poder leerlo. Y me pareció tan bonito, porque en el fondo lo que yo creo que de alguna manera podríamos reivindicar como vanguardista es el elogio de la lentitud, el elogio de decir voy a leer Guerra y Paz. Madre mía, ahora mismo se me antoja como una cosa, no sé, es más fácil llegar a la luna de nuevo que leernos Guerra y Paz, porque vivimos en una sociedad que va como va. Vale. Claro, es muy interesante porque y también con lo que has dicho de la pregunta que tú planteabas y que tú contestabas, intentabas analizar sobre la universidad, sobre cómo motivar a los estudiantes, y esa pregunta es que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, cómo llegar a todo o cómo intentar organizarlo todo, ¿no? Y Borges, y creo que es lo que nos preguntamos fundamentalmente, o el reto fundamental, es cómo puedo llegar a lo que tengo aquí cerca, bien, con calidad, con tiempo, ¿no? O sea, lo que tengo al lado, al libro que tengo ahí en la estantería, a la persona que tengo aquí al lado, al colega que nos ha llamado hace no sé cuánto, o sea, ¿cómo puedo llegar a eso? Eso no nos lo va a decir la inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí puede ser un gran catálogo, pero es que ya existen grandes catálogos, ¿no? Y grandes listas y consejos de libros y de obras de arte y todo. O sea, pero por eso, ¿cómo motivar a los estudiantes? Pues claro, pues sí, pues que se sientan protagonistas, dueños de lo que hacen, ¿no? O sea, pero bueno, ya usted quería preguntar. Vale, pues vamos con otra pregunta, por favor. Sí. Yo soy de formación científica. A la inteligencia artificial le tengo muchísimo recelo, porque la inteligencia artificial, cuando se habla de inteligencia artificial, se habla del producto final, pero no de los creadores. Claro, ¿no? Ese es el tema. Y a mí me parece que eso hay que dedicarle tiempo. Quién genera el algoritmo, con qué premisa, con qué objetivo, para que eso que se llama inteligencia artificial produzca algún resultado útil a la espera de mejorar la humanidad. Entonces ahí yo creo que el ser humano, así como muchas veces en la ciencia se generan más recursos para curar una enfermedad que para ver por qué llega la enfermedad, a mí me preocupa mucho lo que está detrás del producto final, que ahorita llamamos inteligencia artificial. Llamamos inteligencia artificial a algo, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? Por ejemplo, usted mencionaba la inteligencia colectiva, desaparece.
con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es que un día hizo así ¡puf! Y salió algo. No. Allá hay algún trabajo, hay un grupo, intereses económicos, compañías generando, interactuando, y yo creo que hay que dedicarle tiempo. Pienso que hay un comienzo en términos de regulación. Creo que va por ahí, no por el producto final, sino qué es lo que genera el producto final. Y la otra cosa que quería comentar de la inteligencia artificial, que tiene que ver con Internet, es un poquito cómo se desvirtúan los valores de lo que está bien o lo que está mal. Es un caso real, no voy a hacer spoiler de ninguna manera, por respeto, pero en una de las guerras que está sucediendo ahorita hay un trabajo investigativo de qué opinan cuál es la opinión en Internet. En base a esa opinión de Internet se establecen estrategias. O sea, si Internet dice que bien la guerra X de la que están sucediendo ahorita, pues entonces está bien lo que estamos haciendo y la cantidad de gente que se está matando, y etc. Entonces ahí hay o nos están viendo mal lo que estamos haciendo, vamos a cambiarlo de otra manera para que se vea bien. Entonces hay un temor, honestamente, al resultado final de esa inteligencia artificial y de esa elaboración de la información que hay en Internet. Y creo que hay que, no sé qué piensan ustedes, que hay que ponerle mucho más atención a de dónde sale la inteligencia artificial, el algoritmo, qué grupos trabajan y que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sepa quiénes son, de dónde vienen, cómo interactúan, porque me parece que es importante. Bueno, es que antes de la aparición de la inteligencia artificial, el llamado cuarto poder era la comunicación, las revistas, los periódicos. La inteligencia artificial ha sustituido a todo esto. Y ese es el gran tema. Lo que llamamos la literatura o la información del ruido. Eso es lo que hay que seleccionar, y eso es lo que es todavía la inteligencia artificial, dependiendo de qué grupo lo esté haciendo, selecciona o no. Y eso es lo que usted decía. Sí. Yo quiero agradecerles lo primero su reflexión, que es excelente y muy enriquecedora. Pero me parece que entendiendo como vanguardia no lo que fueron las vanguardias del principio del siglo XX, vanguardias a lo largo de toda la historia de la reflexión de la humanidad, es lo que nos ha liberado como seres humanos de ataduras previas. Y se han interpretado como vanguardias muchas veces movimientos simplemente porque eran novedosos, cuando no han hecho mejores al ser humano. Dentro de vanguardias extraordinariamente liberadoras que ha habido en los últimos decenios. En este sentido, la tecnología es un excelente almacén de información, igual que lo ha sido el hecho de liberarnos de tareas mecánicas debe permitirnos nuestra reflexión como seres humanos y hacernos más dueños de nosotros mismos. Y por tanto, en mi opinión, la misión de la universidad hoy, de cara a sus alumnos, no es enseñarles datos que ya tienen en Internet y a los que acceden mejor que sus profesores, sino justamente al contrario, hacerles dueños de su propia reflexión. Y además, de alguna manera, si la universidad tiene que generar la reflexión social, que creo que es una de sus misiones más importantes, nos falta la reflexión social que nos haga dueños de nuestro destino nuevamente. Es decir, ¿qué miedo a la inteligencia artificial? ¿Por qué le llamamos inteligencia a una cosa que es un almacén de información? Lo que pasa es que estamos renunciando a nuestra reflexión colectiva y dejando solos a nuestros nietos. Mis hijos ya han pasado de eso. Quiero decir, a esta generación de jóvenes no les hemos dicho que tienen que reflexionar en colectivo. Eso que has dicho perdón, ¿qué ha dicho usted? De la universidad, todos los colectivos están llenos de gente extraordinariamente creativa
porque la ciencia, la medicina, el confort de Occidente nos ha liberado del miedo de las noches, tenemos luz durante mucho tiempo, no sufrimos de dolores porque para eso estamos otros profesionales, etc. Pero esa reflexión la hacemos solos frente a la televisión y no compartimos, no hablamos, no dialogamos directamente casi ni con nuestros convivientes, tanto más con nuestra sociedad y nuestro grupo. Y yo creo que la universidad se ha quedado obsoleta, se nos ha quedado en la mitad, en general las universidades, se nos ha quedado como en la mitad del siglo XX, pero lo malo es que la sociedad también. Y lo peor es que Europa, que parecía que era por lo menos un punto de reflexión de futuro compartido entre los seres humanos, parece que abdica de eso y estamos pensando si China nos va a comer la tostada. Y me parece que parte de la reflexión está en que no confiamos en nosotros como seres humanos. Ahí, por ejemplo, bueno, mil gracias por tu lucidísima intervención. Me encanta. Yo, personalmente, todos los chicos y las chicas con los que trabajo han sido expulsados del sistema educativo. No porque no sean inteligentes, sino porque son pobres. No porque no reflexionen y sean críticos, sino porque son pobres. Porque no han tenido la oportunidad de tener una familia estructurada, que tal, y por el camino han sido expulsados. ¿Por qué? Pues porque es muy jodido llegar con las tareas hechas cuando no tienes ordenador en casa, cuando tu padre está todo el día trabajando y tu madre y no te pueden acompañar. Yo solo vivo con mis niños, digo, joder, fíjate, sí, soy muy listo, pero me da igual lo listos que seáis. Lo importante es que si veis que el de al lado no se entera, le echéis una mano. Porque entonces no estáis siendo listos ni inteligentes. Estáis siendo egoístas porque vosotros llegáis aquí, yo os echo una mano, tenéis ordenador, internet, nosotros nos va bien, tenéis una casa, vivís en un sitio fantástico. Que, bueno, sí, o sea, no castigarles tampoco, ¿no? Pero que sean conscientes, ¿no? Y entonces me parece súper interesante esto y sí quiero compartir contigo que reflexionan, que se lo plantean, que son críticos, que discuten, que pensamos que están todo el día mirando internet y obsesionados con el móvil, pero en cuanto les das la oportunidad están deseando comunicarse, expresarse, crear, estudiar, formarse, ser críticos, accionar, aprender. O sea, el concepto de escuela también, o de extendido a la universidad, como planteaba de una forma bastante radical, pero fíjate qué paradoja. No me acuerdo ahora mismo, pero decía, lo primero que ves en la escuela es un lugar donde hacer amigos, ¿no? Porque al final de ahí es donde viene el resto, ¿no? O sea, y por eso, y es muy interesante, ¿por qué llamarle inteligencia por todo esto, ¿no? Pero sí que, por eso hablaba de que, pues, hubiera sido fantástico, por ejemplo, que esta sesión haberla compartido con gente de diversas generaciones. Eso hubiera sido guay, porque ahí creo que es donde está lo que tú hablas, ¿no? De ese tira y afloja, ese crear juntos, ¿no? Bueno, así tendría la opinión de esa generación. Claro, y sí, está muy interesante. De lo que planteaba, hay una cosa que me parece que es el principal temor que yo tengo, y es que Internet supone una explosión de contenido. Los buscadores suponen una aproximación a intentar ordenarlo. En los buscadores pocas veces hemos pasado de la primera página de resultados, que te dan 10, y pocas veces llegamos al 6, 7, 8, 9. O sea que ya hay una reducción, pero aún así hay una pequeña pluralidad. Cuando vamos a la inteligencia artificial, es una herramienta de síntesis. Te da respuestas a cosas que tú planteas. Y puedes pedirle otra respuesta, que te elabore otra, pero no lo solemos hacer tampoco. Entonces, al final, el temor es que acabe convirtiéndose en un solucionismo. Claro. Y el problema es que si tú pides una fecha, si pides... da igual. El problema es que intentemos buscar respuestas a problemas complejos que lo que requieren justamente es algo que está tan denostado, pero que es tan necesario, que es la política. La política como forma de encuentro de las personas que tienen que dirimir cuestiones, desde una clase hasta una familia, hasta lo que sea.
Entonces, para mí ese es el gran temor de la inteligencia artificial, que genere una ficción de simplicidad frente a lo complejo. Y ya está. Previendo eso, o sea, intentando vacunarnos ante eso, a mí me ahorra mucho tiempo. Al menos a la hora de escribir un primer borrador de algo. Esto, en fin, si no lo habéis probado y tenéis que cogéis el ChatGPT, dictáis y, oye, pues un correo electrónico que a lo mejor iba a estar media hora escribiendo, pues lo acabo en 5 minutos. Obviamente, luego lo lees, lo repasas y es lo que tú quisieras, lo que tú hubieras escrito. Pero eso sí que es una herramienta de productividad, porque si lo pensamos, igual que una herramienta de productividad fue el aire acondicionado en zonas, por ejemplo, como Texas, ¿no? O aquí en Almería o en Granada, en verano, el aire acondicionado permite que la gente pueda trabajar y hacer vida durante buena parte del año. Gran herramienta de productividad. Internet es gran herramienta de productividad, pero también nos ha robado mucho tiempo. A ver si empezamos ya a utilizar tecnologías que nos lo devuelvan. Claro. Hay que saber utilizarlo. Ahí hay una cosa muy interesante. Cuando hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, dice, bueno, es claro ver cómo ahorra tiempo, ¿no? De acuerdo. Pero la pregunta más importante es, ¿qué haces con el tiempo que ahorras? ¿Qué haces con el tiempo que tienes, no? Eso sería lo más importante. ¿Qué haces con el tiempo que tienes? Y luego, si todas estas novedades tecnológicas nos ahorran tiempo, ¿por qué cada vez estamos más pringados con el tema de... O sea, estamos usando nuestro tiempo más para cuestiones que tienen menos que ver con esa liberación de nuestras opresiones, ¿no? Y estamos en otros temas, ¿no? Bueno, pues entonces eso es una pregunta muy interesante. A lo mejor es que ahorramos tiempo para hacer como los hombres grises de Momo, ¿no? Hacernos puros y nos los fumamos, ¿sabes? Y otra vez ahí en ese... Entonces, claro, pues eso es un tema. Y sobre todo es muy interesante también pensar de dónde hablamos, ¿no? O sea, no sé exactamente, pero creo que son muy poquitos los que podemos hablar de estos temas. Digo, en este mundo en el que hablamos ya en global, ¿no? O sea, la mayoría está pensando a ver qué he hecho mañana en el puchero, ¿no? Bueno, pues ahora lo tenemos que dejar aquí. Ya, muchísimas gracias. Vamos en un punto y seguido. Y nada, pues muchas gracias por su asistencia y volveremos. Miren nuestra agenda, que tenemos muchas cuestiones. Y nada, gracias. Buenas tardes.